Hola queridos amigos, estamos en nuestro segundo taller de los padres de la iglesia y del catolicismo, así que felices con los comentarios que hemos recibido en el primer taller que hicimos en la introducción. Muchísimas gracias porque han estado compartiendo en sus redes sociales estos videos, así que de verdad les agradecemos muchísimo. Y como siempre, anfitrión también de este programa, está con nosotros el pastor, el doctor Carlos Andrés Moore. ¿Cómo estás, querido hermano? Bien, querido hermano Jorge, Dios te bendiga. Siempre es un placer platicar contigo, de verdad, y gracias a Dios por esta amistad y este programa que Él ha puesto en nuestras manos para compartir hasta que Él nos diga hasta cuándo, ¿verdad? Para poder llegar a mucha gente y poder traer respuestas de bendición. Estamos hablando, como todos saben, acerca del catolicismo, los padres de la iglesia. No podemos ignorar el tema, tratamos de no mencionar tanto esto, pero sí han habido algunas polémicas en los últimos meses en las redes sociales y a causa de eso es necesario levantar una voz de enseñanza que procure traer un poco de claridad a estas discusiones y por eso estamos haciendo estos programas, estos talleres y hoy día vamos con entonces el segundo que vendría a ser ya, nos vamos de lleno a la materia, a la sustancia. Exacto. Así que hermano querido, cuéntanos de qué se trata Bueno, hoy, de qué nos Bueno, vas a hablar. primero que nada quiero darles la bienvenida a todos los que se conectan también de nuestra parte y recordarles que compartan este video porque este video puede ser una herramienta de bendición que trae claridad y luz a alguien que se encuentra confundido. Entonces, por favor, compártanos en sus redes, suscríbanse al canal del pastor Jorge Walters, al canal a mi canal de Carlos Andrés Moore y de Tu Iglesia Vida, y allí pueden ustedes estar en contacto con nosotros, hacernos preguntas y compartan este video con otros. Bueno, en el primer programa dimos una introducción al tema, era solamente una introducción de que vamos a estar haciendo este tipo de programas juntos. Y hoy quisiéramos hablar acerca de la catolicidad de la iglesia. Es un tema muy importante porque considero que es una de las razones por las cuales muchos católicos romanos encuentran validación para creer que la iglesia católica romana es la que Jesucristo dejó en la tierra y algunos que se han convertido al catolicismo romano del protestantismo o de iglesias evangélicas o que antes eran católicos. Yo creo que Jorge, yo pienso que uno de los aspectos también que influye en la conversión de algunos al catolicismo es haber encontrado iglesias que no tienen sana doctrina dentro de las iglesias protestantes o iglesias evangélicas o quizá encontrar malos ejemplos y eso les hace tener una desilusión. Entonces, en su búsqueda de la verdad, cuando van a los textos de los padres apostólicos, sobre todo de los padres posteriores a los padres apostólicos, empiezan a encontrar el concepto de la catolicidad de la iglesia y para muchos de ellos eso les reafirma que quizá la iglesia que Cristo dejó es la católica. Permíteme destacar algo que acabas de mencionar. Es Sí, cierto, claro. yo he visto en los comentarios que a veces algunas personas católicas ex protestantes nos escriben en los videos, en estos y en otros que hemos hecho. Veo esa frustración que tú estás mencionando. ¿Han tenido alguna mala experiencia con alguna iglesia evangélica en particular? Y luego encuentran supuestamente esta panacea, pero más bien en algunos casos, más bien es una especie de sacarse de encima esa iglesia que les hirió, que les marcó negativamente de alguna manera, y tienes toda la razón, creo que es eso. Lo otro que mencionaste que me gustaría señalar es que yo asocio este tema con el tema de la inmunización. Es increíble cómo cuando las vacunas y todas estas cosas entran a nuestro organismo, traen un poco de ese virus o de esa enfermedad que hay afuera y hacen que el cuerpo de alguna manera se acostumbre y no sea una sorpresa cuando aquel virus llegue. Eso es una analogía simplemente en el Me mundo encanta. de la medicina y todo esto. Yo me doy cuenta que algo parecido pasa con los padres de la iglesia, porque algunas personas nunca habían leído los padres, entonces cuando empiezan a Claro. leer se encuentran con algunos conceptos que el catolicismo, tú dijiste una frase muy buena la semana pasada, se Ahorita la voy a adueñó de la compartir. historia, se adueñó Exacto, de la historia, ¿cierto? Entonces encuentran exacto. algunas expresiones que las repite mucho el catolicismo porque las tomó, se adueñó de ellas y las repite hasta el día de hoy. Entonces dicen, oh,
los padres eran católicos, es porque no estaban inmunizados, no habían estudiado, no sabían que Claro, se iban a encontrar con esos conceptos. Y eso estamos haciendo en este momento, poniendo esta exacto. vacuna a través de la enseñanza, no contra un virus, no, simplemente contra conceptos que son comunes a los escritos patrísticos. Exacto, exactamente. Y Jorge, quisiera aclarar también de que tenemos que tener un balance y tenemos que tener cuidado, porque esto es mi corazón pastoral, estoy seguro que Ujú. el tuyo también, que hay cristianos dentro de nuestras congregaciones que no son fieles en permanecer en las escrituras, en desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcan en su salvación, como dice el apóstol Pedro. Entonces, ni siquiera conocen las escrituras y a través de este tipo de programa que estamos haciendo, no es nuestra intención decirte, mira, deja la lectura de la palabra de Dios y sumérgete en los padres Ujú. apostólicos, porque los padres apostólicos eran hombres de Dios, eran siervos de Dios, pero no significa que eran infalibles o inspirados por Dios. Eso quizá lo podemos hablar en otro programa, Ujú. pero el asunto es de que no podemos, no se trata de hacernos expertos en los padres apostólicos cuando ni siquiera conocemos las escrituras, que es la palabra apostólica más fiel porque fue escrita por los apóstoles o los compañeros de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo. Así es, estamos absolutamente de acuerdo en eso. De hecho, yo estaba leyendo a Agustín hace unos días atrás, Agustín de Hipona, cómo él mismo, recomienda que sus escritos y los escritos de otros, refiriéndose indirectamente también a toda la patrística, él utiliza el concepto de libros o escritos fuera del canon, ¿ok? Fuera del canon, que a ese momento ya existía un canon, ¿cierto? Entonces, Sí, aún Agustín, hablando de los escritos que no son canónicos, es decir, no están en el Nuevo Testamento, Agustín dice, todos los demás escritos son libres para cuestionar y son falibles. Pueden fallar, pueden encontrarse errores en esos escritos, exacto, pero no, dice él, pero no en los escritos sagrados refiriéndose al Nuevo Testamento. Entonces, creo que este mismo padre de la iglesia nos recomienda y nos llama a tener esta claridad. No hay comparación. El Nuevo Testamento es un escrito sólido, exacto, uniforme, es potente, tiene fundamento, tiene una profundidad muy buena y una línea, una continuidad, una armonía que no encontramos en la patrística completa cuando la analizamos. Es cierto, hay cosas exacto. muy buenas, nos ayudan, es necesario, es importante que la leamos, que la estudiemos, nos entrega referencias, contextos, nos ayuda a entender la historia de la iglesia, el desarrollo, etcétera, pero no hay comparación entre los escritos patrísticos y la solidez, la profundidad, la armonía que encontramos en los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Totalmente de acuerdo, Jorge. Bueno, quisiera compartir, el tema de hoy va a ser un tema muy importante. Por favor, no te despegues, compártelo con otros porque te aseguro que va a ser bien interesante y vamos a dar algunas declaraciones que van a sonar sumamente católicas y para algunos puede ser un shock encontrar que algunos de los primeros cristianos se expresaban de esta forma y por eso estamos haciendo este programa, precisamente para familiarizarnos con la iglesia de los primeros 4 siglos. Bueno, la primera reunión que tuvimos, dijimos que el catolicismo romano erra en adueñarse de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo, y el evangelicalismo, las iglesias cristianas o evangélicas, erran en desconocer su historia. Y la pregunta es, ¿por qué erran la mayoría de los cristianos en desconocer la historia? Porque cuando encontramos el concepto de que la iglesia del segundo siglo, el primero en hablar de la iglesia como católica es Ignacio de Antioquía, que fue un mártir de la fe, que va camino a Roma, era obispo de Antioquía y en el camino escribe 7 cartas y él menciona que la iglesia es católica, la iglesia es universal, lo que significaba. Entonces, cuando empezamos a encontrar en los primeros cristianos que la iglesia es católica, para el católico romano eso le reafirma que su iglesia es la verdadera que dejó Jesucristo. Y para el que se encuentra titubeando, o que ha tenido malas experiencias quizá con pastores que no están preparados lo suficientemente o ha tenido malas experiencias en la iglesia, empieza a descubrir a los padres apostólicos y empieza a pensar que quizá la Iglesia Católica Romana es la que tiene la verdad, que es lo que le pasó a Santiago Alarcón en el Rincón Apologético. Entonces,
¿Por qué es que la mayoría de cristianos desconocen la historia? Y dicho sea de paso, también el católico romano promedio desconoce la historia de la iglesia en general en sus 2000 años. La mayoría de la gente no estudia, la mayoría de la gente es más fácil escuchar lo que alguien nos dice que ir a las fuentes originales, y pocas personas tienen el tiempo o la preparación de indagar. Pero por eso estamos haciendo este tipo de programas, para facilitarles a ustedes la comprensión y ayudarles en este camino de descubrimiento de la verdad. Bueno, la razón por la cual la mayoría de cristianos desconocen la historia de la iglesia es muy sencilla. Es que para la mayoría de cristianos evangélicos, el evangelio es el centro. Venimos a Cristo cuando se nos dijo que Jesús murió por nuestros pecados, que Él puede transformar nuestras vidas, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Jesucristo se volvió el centro de nuestra cristiandad y la Biblia, lo cual, Jorge, yo pienso que es perfectamente adecuado y correcto, porque ese es el cristianismo que vemos en el Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento no es una única iglesia verdadera, infalible, estructurada, jerarquizada. El mensaje del Nuevo Testamento es un Señor y Salvador, Jesucristo. Ese es el centro del mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, muchos evangélicos se acostumbran a su relación con Dios, a abrir la Biblia, a crecer en su relación con Dios, y nunca estudian la historia de la iglesia. No saben quiénes fueron los primeros cristianos en escribir, quiénes eran los padres apostólicos. Entonces, para el cristianismo evangélico, la experiencia personal con Dios a través de la oración, de la Biblia, de vivir en santidad, de caminar día a día con Dios, de congregarnos en una iglesia, de hablar de Jesús, de hacer discípulos, la experiencia con Dios personal de su salvación y de la Biblia se vuelven el enfoque de nuestro cristianismo. Pero para el católico romano promedio, y yo no digo que muchos de ellos no deseen una relación con Dios, por supuesto que hay un montón de gente católica romana que genuinamente ama a Dios, que hace oraciones, que lee la Biblia, que buscan tener un compañerismo con Dios, pero estoy generalizando. En términos generales, el católico romano promedio, la experiencia con Dios es a través de los sacramentos de la iglesia, son el enfoque. Y por eso es que, por eso veo yo esa diferencia, que el cristiano promedio desconoce su historia. Quiero compartir que la iglesia a partir del segundo siglo enfatizó su catolicidad, pero cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia, estamos hablando de la universalidad de la iglesia. Y esto fue un recurso para salvaguardar la ortodoxia. La palabra ortodoxia significa como el ortodoncista, ¿verdad? Pone derechos tus dientes. La ortodoxia es enderezar la gloria correcta de la doctrina que creemos. Eso es orto es algo recto, doxia es gloria, gloria correcta. Significa, es una palabra que envuelve el tener una doctrina sana. Entonces, la universalidad de la iglesia se enfatizó ante el surgimiento de falsas doctrinas. Y la palabra católica viene del adjetivo católicos en griego, que significa universal, en conjunto, de acuerdo al todo. Eso es lo que significa católico. Entonces, cuando Ignacio de Antioquía habla de la iglesia católica, está hablando de toda la iglesia, de la iglesia toda, de la iglesia universal o de la iglesia en todas partes. Es un adjetivo que, como vamos a ver en nuestro programa de hoy, ese adjetivo se vuelve un sustantivo que identifica el nombre de la iglesia, principalmente de los siglos segundos y tercero, y después vemos la iglesia imperial con el decreto de Tesalónica de Teodosio, que se manda que todos se suscriban a la iglesia católica, ya como un nombre. Entonces, quisiera compartir en Ignacio de Antioquía, dice: evitad las divisiones, allí donde aparezca el obispo debe estar la comunidad, tal como allí donde está Jesús está la iglesia católica. Ignacio enfatiza mucho el rol de liderazgo del obispo. Ya se ve a principios del siglo II una iglesia que, por la necesidad de organizarse, empieza a estar más jerarquizada que la iglesia que vemos en el siglo I. Y en el Nuevo Testamento vemos a los pastores, obispos y ancianos siendo la misma función, pero en el siglo II ya vemos a la iglesia
donde el obispo es, como dice su nombre en griego, es el que supervisa la obra y supervisa sobre otros ancianos o pastores de otras iglesias. Entonces aquí vemos que Ignacio lo que quiere es evitar la falsa doctrina, sobre todo el gnosticismo, y que la gente siga la enseñanza del obispo. Y dice que ahí donde aparece el obispo debe estar la comunidad, la iglesia debe estar siguiendo la sana doctrina del liderazgo que tiene. Y dice, tal como allí donde está Jesús está la iglesia católica. Lo que dice Ignacio es que donde está Cristo está su iglesia. La iglesia somos las personas que seguimos a Jesús. Y cuando habla está la iglesia católica, se está refiriendo está la iglesia universal. Y yo creo que este tipo de adjetivos, porque es un adjetivo que está diciendo que la iglesia es universal, es lo que confunde a algunos que encuentran allí en Ignacio la base para decir verdaderamente la iglesia católica romana en la que yo me encuentro, esa es la verdadera, la única verdadera que dejó Jesucristo. Y creo que eso es lo que hace que algunos se confundan. Cuando la gente ve este adjetivo católico, católica, se imaginan la iglesia que gobierna desde Roma con un papa, un colegio de cardenales, con un magisterio establecido que administra los 7 sacramentos, que Dios le dio el poder de administrar su gracia a través de 7 sacramentos, como fueron determinados en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, y en el cual la Santísima Virgen María intercede por los fieles que rezan a ella y a los santos fallecidos. Y entonces, cuando ven a Ignacio de Antioquía que dice que donde está Jesús está la Iglesia Católica, inmediatamente le cuelgan a este adjetivo toda esta definición. Quiero compartir ahora acerca hay un documento temprano que se llama El Martirio de San Policarpo. Aquí lo tengo, de hecho, el libro de J.B. Lightfoot, Los Padres Apostólicos, y en la página 264 tiene este texto del Martirio de San Policarpo. Termina la narración del martirio y dice: un mártir distinguido que fue según el modelo del Evangelio de Cristo. Me encanta eso, que vivió una vida según el modelo del Evangelio de Cristo, se regocija en la compañía de los apóstoles y de los justos, porque ya murió dando testimonio de su fe, fue con el Señor, dice, y glorifica al Dios y Padre Todopoderoso, y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, y pastor de la Iglesia universal que se halla por todo el mundo. Allí está la definición de qué significa el adjetivo católico. El adjetivo católico es que se halla por todas partes, en todo lugar, es universal. Entonces allí estoy seguro que algunas traducciones del griego, aquí en este texto está el texto griego, en el griego dice católiques eclesias. Pero recuerda que católiques no era el sustantivo que determinaba o nombraba a una iglesia católica romana con un papa, cardenales y todo el sistema de sacramentos que se encuentra el día de hoy. Era solamente un adjetivo que significaba universal o en todos lados. Entonces dice el pastor de la iglesia católica, pero en realidad no está diciendo la iglesia católica romana, sino la iglesia universal. Así que está bien traducido por J.B. Lightfoot cuando dice pastor de la iglesia universal. Por eso en este tipo de textos, cuando se traduce pastor de la iglesia católica, que Jesucristo es el pastor de la iglesia católica, un documento del siglo II que algunas personas pueden llegar y decir, wow, la iglesia católica, verdaderamente Jesucristo es su pastor. Mi iglesia se llama Pentecostés, mi iglesia se llama presbiteriana, se llama bautista, se llama metodista, y yo no cuento con esa historia que a nuestra iglesia no se habla de la iglesia. Me acordaba de un chiste que decía que cuál era la primera iglesia, era la bautista, porque era Juan el Bautista, no Juan el Católico. Es un chiste antiguo que recordaba, pero no tenemos esa riqueza en el nombre denominacional como para decir, oh, nuestra iglesia es una fundada por Cristo. Entonces, sí, permíteme ahí adelante. mencionar algo Claro que sí. para la audiencia, ayudar a que se comprenda esto. Esto es algo que se llama transliteración, que es cuando uno toma una palabra en un idioma
y no la traduce al otro idioma, sino que utiliza el mismo. Generalmente se hace esto con los nombres y especialmente se hace en los idiomas antiguos, se hacía cuando una letra no aparecía en el otro idioma, etcétera. Aparece ahí algo que se llama transliteración y es lo que sucede en este caso. Y a veces usamos palabras en nuestros países, por ejemplo, palabras que están en inglés, que las insertamos al español y hablamos, no sé, del subway, por ejemplo, el underground palabras, distintas palabras que a veces, aunque están en inglés, las hablamos al español con en esa raíz que tiene en inglés. Y algo así parecido es lo que sucede y por eso a lo largo del tiempo entonces uno va asumiéndola como un sustantivo. Me gusta mucho esa explicación que das de que de ser un adjetivo pasó a ser un sustantivo, aunque en su Exacto. original y la intención de los escritores no era un sustantivo, no era un título que se le estaba dando a la iglesia, sino que era la iglesia universal como descripción, como adjetivo. Es la iglesia que cubre todo, que está en todo lugar. Totalmente, me gusta mucho esta aportación que dices. En Hechos 11:26 se menciona el nombre de la iglesia como sencillamente eran discípulos, discípulos de Jesús. Y dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en Hechos capítulo 11, verso 26. Entonces, en todo caso, la denominación o el nombre de la iglesia sería discípulos de Jesucristo o cristianos, pero en este tipo de textos se empieza a enfatizar la universalidad de la iglesia, del cristianismo. Me interesa compartir una definición de la Iglesia Católica Romana que me parece muy útil, como la comprendo, como la entiendo. La Iglesia Católica Romana actual es una institución religiosa, primero que nada, formada de la expansión del verdadero cristianismo, o sea, sí vino del cristianismo que se expandió en el mundo, que se institucionalizó y jerarquizó al volverse la religión estatal del Imperio Romano desde el edicto de Tesalónica de Teodosio I en el año 380. Y la Iglesia Católica Romana fue el resultado de la Iglesia de Cristo adoptando en el proceso de su desarrollo histórico prácticas, entendimientos teológicos que se volvieron dogmas de fe que se apartan en algunas doctrinas de las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento y de los padres apostólicos. Esa es la mejor definición que puedo encontrar de qué es la Iglesia Católica Romana, para que por un lado entendamos que no vino del verdadero cristianismo, y por el otro lado entendamos que la Iglesia Católica Romana actual no refleja en todos los aspectos el cristianismo que encontramos en el Nuevo Testamento y en los padres apostólicos. Me gusta muchísimo esta definición porque creo que resume precisamente el corazón de todo este conflicto y de la razón por la cual hacemos estos videos. Porque aquí están precisamente las dos posturas que se pelean entre sí, ¿cierto? Por un Exacto. lado, el catolicismo diciendo, y los apologistas católicos de hoy que hay en las redes sociales diciéndonos que la Iglesia Católica o el catolicismo y todos sus dogmas representan fielmente la tradición apostólica. Entonces, por un lado tenemos aquello, aunque a veces es como contradictorio, porque vas a escuchar algunos apologistas que dicen, no, si es cierto que se desarrolló y evolucionó más tarde, o etcétera, que se va formando, lo reconocen a veces, pero al mismo tiempo te van a decir que es la tradición que viene del tiempo de los apóstoles, que fue preservada a través de toda la historia. Si me permites decirlo de una manera muy, muy simple, es como si la persona que está leyendo y que necesita encontrar un argumento a favor de los dogmas católicos, es como si esta persona estuviera buscando cualquier indicio, cualquier palabra, aunque no la defina con profundidad, aunque no la aclare, es como encontrar cualquier Exacto. palabra en favor que pueda utilizar y desde allí fortalecer un dogma católico. Por ejemplo, si alguien habla bien a favor del apóstol Pedro, inmediatamente la primacía papal, la primacía de Pedro, y inmediatamente Exacto. se le agrega toda una carga doctrinal
y de dogmas que no están. Simplemente al estudiar los textos tempranos no aparecen con esa claridad como lamentablemente muchas veces se afirma. Exactamente. Y sabes, eso pasa también, por ejemplo, cuando se habla de la confesión, que confesaban sus pecados e inmediatamente le cuelgan, que era como un sacramento de la confesión donde el sacerdote podía remitir los pecados cuando lo único que está diciendo ese texto temprano es que se confesaban las ofensas unos a otros o que confesaban a Dios los pecados para vivir vidas, en inglés hay una palabra que se llama accountability, que Ya. significa rendición de cuentas en tu vida cristiana. Entonces es verdad, se busca una palabra y esa palabra se le cuelga todo un significado teológico que se desarrolló siglos después. Si me permites ser más simple todavía, yo a veces veo a algunos expositores en estos mismos temas que hablan con palabras bastante sofisticadas y me pongo en el lugar de la gente que está escuchando. Muchas personas a veces no alcanzan a entender. ¿Por qué? Porque se usan conceptos filosóficos y bien profundos que no estoy en contra, son buenísimos y los podemos utilizar, por supuesto, pero Exacto. llevándolo a algo mucho, mucho más simple. Lo que estamos diciendo es esto, es como que yo te dijera, hermano, que te queremos ver aquí en Suiza y que sería lindo verte acá con tu familia para conocernos. Y luego de eso tú comenzaras, hicieras un post, ¿cierto? Y dijeras, oh, Jorge me acaba de invitar a Suiza y me va a pagar los pasajes. Y cuando yo llegue a Suiza vamos a ir a hacer un recorrido de la Reforma en Zurich, porque en Zurich hay historia de Reforma. Y después Ajá. de eso vamos a también a ir a comer raclette, porque en Suiza el raclette y el fondue son algunas de las comidas más especiales. Y entonces Qué tú rico. comienzas a Ya dijiste, agregar. hermano, ¿eh? Ya te comprometiste. Te estoy dando todo el itinerario de lo que vamos a hacer cuando vengas. Pero el punto es que, aunque es un poco burdo el ejemplo, pero de alguna manera intento simplificarlo al máximo para que se entienda, es Buenísimo eso, ejemplo. es los padres apostólicos mencionan algo, una pequeña frase, y a lo largo de la historia se va construyendo toda una narrativa que no estaba en Exacto. esa primera frase, y eso es Exacto. más o menos lo que sucede. Exacto, me encanta lo que dijiste. Fíjate que recibimos un comentario en un video de una hermana que se llama Heidi y dice, wow, gracias a Dios que me permitió encontrar este video. Gracias por usar vocabulario que se entiende. Y dice, creo que es la primera vez que escucho una explicación tan clara sin palabras que no entiendo. Así que es justo lo que tú decías, me acordé al ver este comentario. Así que Excelente. gracias por dejarnos sus comentarios, hermanos, gracias por su cariño y sus oraciones por nosotros. Las necesitamos porque ambos somos personas bien ocupadas y estamos haciendo este tiempo en medio de nuestras muchas ocupaciones porque amamos la iglesia, les amamos a ustedes, amamos a los católicos que aman a Dios y que están buscando la verdad. Y eso es lo que deseamos, glorificar el nombre de Cristo y que todos amemos al Señor y le sirvamos con integridad y en la verdad. Quisiera compartir, voy a compartir algunas lecturas importantes de Christian Theology Reader, Blackwell Publishers. Este es un libro que se llama El lector de la teología cristiana. Es por Alistair McGrath, que es profesor de teología histórica en Oxford. Aquí tengo el libro, profesor de teología histórica en Oxford, y tiene una lectura muy interesante dentro de la iglesia y quiero compartir algunas lecturas que van a sonar muy católicas y es importante entender el contexto en el cual se dicen. Así que vamos a compartir algunas lecturas importantes. Bueno, la primera es de Orígenes de Alejandría, el padre, uno de los padres de la alegoría, estaba en Alejandría, en Egipto, muere en el año 253 después de Cristo. Y Orígenes, él es famoso por utilizar la alegoría, o sea, en toda palabra del Antiguo Testamento encontraba una palabra en la que pudiera hablarse de Cristo. Entonces, en Josué capítulo 2, conocemos la historia de los espías que van a ver la tierra prometida en Jericó.
cuando el pueblo pasa el río Jordán, estando en las planicies de Moab, entra a la tierra prometida, y 2 espías israelitas se escondieron en Jericó en la casa de una mujer prostituta llamada Rahab. Y bueno, a través de esto hicieron una promesa a ella de que iban a salvar a su familia, y solamente ella tenía que colgar un listón rojo de su ventana para que cuando Israel conquistara Jericó no tocaran a esa familia. Entonces, cuando Israel conquista la ciudad, está esta señal del cordón rojo, y Rahab y su familia son salvadas porque está ese cordón rojo. Entonces, Orígenes, que es uno de los padres de la alegoría en el cristianismo, lo que él comienza a ver en ese texto es que rojo es la sangre de Jesús, la sangre que Jesús vertió en la cruz. Entonces, Orígenes hace un comentario en Josué capítulo 2 y dice de que así hoy cualquiera que quiera ser salvo de la destrucción del juicio, de la ira de Dios que viene sobre el pecado, sobre los pecadores, puede acudir ahora a esa casa donde hay salvación, y allí está el cordón rojo que representa la sangre de Cristo, a esa casa en la cual la sangre de Cristo es la señal para salvación. Esta casa, dice Orígenes, es la iglesia. O sea, la iglesia, Orígenes no habla de la iglesia católica, sino de la iglesia en general, el pueblo de Dios en el cual que persevera en las escrituras, que persevera en la sana doctrina, y cualquiera que quiera encontrar salvación la va a encontrar en Cristo, y esa salvación se encuentra dentro de su iglesia, dentro de la congregación de los que son salvos en Jesús. Y hay una frase que quisiera compartir aquí que es muy relevante, porque esta es una frase que puede ser utilizada por los apologistas católicos, pero mire qué católicos romanos a lo que estamos. Recuerda que los evangélicos o los cristianos, la mayoría, ignoran la historia de la iglesia, ignoran su historia. Y decía Orígenes de Alejandría en este comentario de Josué capítulo 2, fuera de esta casa no hay salvación. En latín, extra hanc domum it est extra ecclesiam nemo salvatur. Dice en que la mayoría de nosotros no hablamos latín. Yo tomé un año de latín teológico, no manejo el latín más que entender los conceptos básicos, pero esto dice en latín, fuera de esta casa no hay salvación. Y esta es una frase que se repitió a través de los siglos para enfatizar que solamente dentro de la institución jerarquizada católica romana se encontraba la salvación. Y ahora, el dicho tiene sentido en su contexto. Si usted me pregunta a mí, que no soy católico romano, ¿tú crees que fuera de esta casa no hay salvación? Si vemos, por supuesto que los cristianos diríamos, no, fuera de Cristo Jesús no hay salvación, porque Cristo Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso les digo que el mensaje central del Nuevo Testamento no es una institución como la iglesia, en la cual se encuentra la salvación, sino es una persona, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Señor que vino a salvarnos, el Mesías de Dios, en el que vino a establecer el reino de Dios, y que ese evangelio del reino debe ser proclamado para que los que se arrepientan y creen en Jesús y en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección tengan vida eterna. Ese es el centro del mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, Jesucristo es en quien se encuentra la salvación, pero en el contexto en el cual Orígenes lo estaba utilizando, es que la salvación se encuentra en Jesús, que se encuentra dentro de la comunidad de fe que predica el evangelio. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo, pero es una frase que puede ser utilizada para decir, ya lo ves, solo la Iglesia Católica tiene los 7 sacramentos, solo la Iglesia Católica tiene la sucesión apostólica, por eso en ninguna otra organización puedes encontrar salvación, algunos dirían. Bueno, quiero compartir otra lectura que veo aquí en The Christian Theology Reader de Alistair McGrath. Es sobre la unidad de la iglesia. Y dice lo voy a compartir ahorita. Esto se encuentra en Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago estuvo en el año 200, aquí los comparto, 210 al 258, fue obispo de Cartago.
Cartago era una ciudad muy importante al sur de Roma, al otro lado del mar Mediterráneo, en el norte de África. Entonces el obispo de Cartago generalmente tenía muy buena relación con Roma porque había constantemente intercambio comercial, pero Cipriano de Cartago habla sobre la unidad de la iglesia y mira lo que dice: no puedes tener a Dios como padre a menos que tengas a la iglesia como madre. Es una declaración bastante fuerte. En latín es habere iam non potes deum patrem qui ecclesiam non habet matrem. No puedes tener a Dios como padre a menos que tengas a la iglesia como madre. ¿Qué estaba sucediendo aquí con Cipriano de Cartago? ¿Por qué dice esta declaración? Porque alguien que es evangélico cristiano puede decir, wow, como decimos los mexicanos, pácatelas. Esto suena súper católico, la madre iglesia, y no puedo tener a Dios como mi padre si no tengo a la iglesia, a la santa iglesia como mi madre. De verdad, Jorge, y a nuestra audiencia, es una declaración que suena sumamente católica, que parece anclar las creencias del catolicismo romano, que ellos son la única iglesia verdadera y que para tener a Dios como padre tenemos que tener a esta iglesia católica romana como madre. Bueno, en realidad lo que había sucedido era lo siguiente. En Cartago había habido una persecución muy fuerte por el emperador Decio. Hubo varias persecuciones muy fuertes contra los cristianos y fue especialmente fuerte en Cartago. Fue intensa y severa la persecución contra el cristianismo. Muchos cristianos se apartaron de la fe porque, porque sufrían la amenaza de morir por su fe o la amenaza de ser quitados de sus bienes, de sus posesiones, de sus propiedades. Entonces, algunos lo que hicieron es que ofrecieron incienso al emperador, sacrificaron a los dioses romanos. Y lo que la iglesia vio es que mientras unos eran mártires, como lo había sido muchas décadas o siglos antes, 2 siglos, un siglo y medio antes, Ignacio de Antioquía, lo que veían es que cuando algunos daban su vida por la fe, otros estaban entregándose a la idolatría para salvarse de la persecución romana. Y se les llamó los lapsos o los caídos, aquellos que renunciaron a Cristo. Y habían obtenido declaraciones firmadas que se llamaban libelli, que certificaban que habían sacrificado a los dioses romanos para evitar persecución o confiscación de sus bienes y propiedades. Entonces, este obispo, Cipriano de Cartago, ante esa reacción, él quería que hubiera un arrepentimiento público, cuando ellos querían regresar a la iglesia, cuando querían regresar a Cristo, porque habían sacrificado a los dioses bajo amenaza o para evitar el castigo. En ese contexto de los creyentes sacrificando a los dioses y renunciando a la fe en Cristo, es que Cipriano escribe en el año 251 que fuera de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, no hay salvación. Pues salirse de la iglesia al darle la espalda a Cristo, al dejar de congregarse, al dejar de ser parte de la iglesia de Cristo, era apostatar de Cristo mismo. Y ahí es donde dice, hay una cabeza y una madre que nacemos en su vientre y somos alimentados por su leche. Obviamente todos nosotros venimos a Cristo en una comunidad de fe que nos habló del Señor y sobre todo si había falsas doctrinas, en una comunidad de fe que enfatiza la doctrina apostólica. Y la novia de Cristo decía Cipriano no puede ser una adúltera. El que se corta de la iglesia de Cristo y se une a una adúltera no puede tener parte en las recompensas de Cristo. Entonces, allí la frase de no puedes tener a Dios como padre a menos que tengas a la iglesia como madre tenía en contexto la apostasía al dejarse de congregar, al darle la espalda a la iglesia, a las enseñanzas, al discipulado y darle la espalda a Cristo. Y es en ese contexto que se dice esta frase tan fuerte.
Entonces, ahora sí llegamos a que a través de enfatizar la catolicidad de la iglesia enfatizó su universalidad, que la iglesia está en la iglesia, lo que la iglesia en todas partes cree. Recordamos, ahorita Jorge, tú acabas de hacer un estudio de Irineo de León y vemos que él está reaccionando mucho contra el gnosticismo. Entonces, y también Ignacio de Antioquía, sobre todo cuando menciona la Eucaristía, está reaccionando contra la doctrina gnóstica del docetismo, que Cristo solo aparentaba tener un cuerpo humano y que era solamente un espíritu. Entonces no pudo morir por nuestros pecados, no pudo resucitar. Entonces, Marción, en el año 140 después de Cristo, tomó unas escrituras cortadas, solamente las 10 cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas cortado. Entonces la iglesia reaccionó contra el gnosticismo y la falsa doctrina, y es así como el adjetivo católico, que primero se empezó a utilizar para hablar de la iglesia en todas partes, la iglesia toda, se convierte en un sustantivo, porque está, por supuesto que si alguien se para allí y dice, Cristo no tuvo un cuerpo, él solamente era un espíritu que aparentaba tener cuerpo, por lo tanto no pudo dar su vida en la cruz por nuestros pecados, por lo tanto no pudo resucitar de entre los muertos físicamente, corporalmente. Entonces él solo vino a darnos un conocimiento secreto con unas supuestas tradiciones que vienen de los apóstoles, que por supuesto no venían de los apóstoles y eran falsamente llamadas tradiciones erradas. Entonces ahí donde los cristianos decimos, no, la salvación se encuentra en la verdad de la salvación se encuentra en las iglesias apostólicas, las iglesias que han recibido las enseñanzas de los apóstoles y no en estas nuevas ondas de Marción, de Valentino, de Cerinto, de estos maestros gnósticos que están enseñando una doctrina que está basada en la filosofía platónica y no está basada en el cristianismo bíblico. Entonces la iglesia empezó a enfatizar su catolicidad y así se empezó a conocer como la iglesia católica, la iglesia universal. La iglesia toda no cree estas falsas enseñanzas que tú, Marción, estás enseñando. Ese es el Excelente. contexto y la forma en la que el adjetivo católico se convirtió en el sustantivo la iglesia católica. Permíteme mencionar también para corroborar todo aquello, cuando leemos, a ver, ya desde las cartas de los apóstoles empezamos a ver este cuidado frente a las amenazas de las herejías que estaban atacando a la iglesia, porque era fuerte. Por eso incluso Juan en sus cartas dice que lo conecta con el espíritu anticristo, ¿cierto? El que no Exacto. confiesa que Jesucristo ha venido en carne y todo aquello. Entonces ya vemos en las cartas apostólicas, y esto continúa más tarde en los escritos patrísticos de los padres apostólicos y los que vienen después, ¿cierto? Apologistas, etcétera, que había una lucha, una defensa en contra, era una defensa para evitar que los cristianos cayeran en estas herejías. Y a causa de eso se necesitaban medidas, estaban tomando medidas. Una de ellas era, por ejemplo, uno puede encontrar en las cartas de Ignacio, también en Policarpo, este énfasis a la obediencia a los obispos o a los presbíteros, a los pastores, a los ancianos. Este énfasis uno lo ve una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ese énfasis responde a esta amenaza que había de las herejías, de manera que los cristianos de aquel momento, si querían estar seguros, si querían estar en un lugar sólido, protegidos, bueno, la iglesia es el lugar y sean obedientes a sus pastores, estén obedeciendo en ese contexto, es lo que está diciendo aquellos escritos. Por eso alguna persona podría, hermano, podría aprovecharse de esos escritos y fundar una nueva doctrina acerca de la obediencia ciega a sus líderes, por ejemplo, y podría decir, mira, los escritores patrísticos, los padres apostólicos hicieron este énfasis, y podría descontextualizar ese énfasis para crear una nueva doctrina acerca del sometimiento y la obediencia ciega
a cualquier líder, lo cual sería nuevamente hacer una especie de eisegesis porque está quitándole el sentido original con el cual aquellas palabras fueron escritas. Y en este sentido que tú nos estás enseñando, hermano, es precisamente eso, es decir, esa es la razón, hay un contexto, hay una amenaza alrededor, por lo tanto se hace necesario para los escritores patrísticos tomar medidas extremas y hablar de una manera enfática con respecto a ciertos puntos que van a proteger a la iglesia. Y no estamos especulando, no estamos especulando. Cuando uno lee, te das cuenta que es precisamente aquel el propósito que tienen. Lo mismo con Exacto. Ireneo de León y con muchos otros escritos. La idea es proteger, es un papá protegiendo y diciendo, hey, hay una amenaza. Las falsas doctrinas son mortales, son fatales y tienen Exacto. fuerza y tienen poder. Entonces tenemos que proteger a la iglesia y para poder protegerla entonces se ponen estos boundaries, ¿cómo podríamos decir Exacto. boundaries? Sí, sus límites, Sus límites. límites a la iglesia para que la Exacto. iglesia permanezca dentro de esos límites, como una Exacto. medida de protección. Exacto, hermano. Bueno, quisiera continuar, porque es importante esta conclusión que vamos a tener, que el adjetivo católico, se convirtió en un sustantivo para identificar el nombre de la iglesia. Y el emperador Teodosio en el año 380 después de Cristo, en el mes de febrero, decreta el edicto de Tesalónica, y también es conocido como a todos los pueblos, porque así comienza con ese nombre, haciendo del cristianismo del concilio de Nicea, que fue convocado por el emperador Constantino en el 325, la religión oficial del Imperio Romano. Y mira lo que dice: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia, dice el emperador Teodosio, profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damaso. Ese es el Damaso primero, que le adjudican haber dado la lista de los libros del Nuevo Testamento y que por él tenemos la Biblia, por la Iglesia Católica. En realidad, el obispo de Alejandría, en el año 367, antes de Damaso, ya había dado la lista de los libros del Nuevo Testamento, pero ciertamente había se le conocía como la pentarquía, las 5 ciudades más importantes, y en el oeste la ciudad de Roma era la más importante, y en el este habla también y el obispo de Alejandría. Ni el mismo emperador de Teodosio pone en prioridad a Dámaso sobre el obispo de Alejandría, y dice, y el obispo de Alejandría, dice Pedro, hombre de santidad apostólica, así se llamaba el obispo de Alejandría. Ahora dice, esto es según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad que ya había sido definida en el Concilio de Nicea. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos. Aquí ya vemos que el adjetivo se vuelve un sustantivo. Quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa. Ya vemos una iglesia imperial que el que no está dentro o coordinado con el obispo Dámaso en Roma y con el obispo Pedro de Alejandría, significa que está enseñando otras cosas, específicamente el gnosticismo, que había sido combatido por los apologistas como Justino Mártir, como Irineo, como el mismo Ignacio, reaccionando al docetismo. Entonces dice, serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Es por eso que la Iglesia Católica Romana se institucionaliza y comienza a tener una hegemonía, porque se vuelve una religión sancionada por el imperio, una religión imperial. Y quisiera terminar con una nota también de Cirilo de Jerusalén, que habla de la catolicidad de la iglesia alrededor del año 380, antes de morir, en la última década de su vida,
Dice, si alguna vez visitas otra ciudad, no preguntes dónde está la iglesia. En vez de eso, pregunta, ¿dónde está la iglesia católica? Ya el adjetivo de la iglesia universal que perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, ya contra el gnosticismo empieza a tener una identidad como iglesia católica, porque este es su nombre distintivo, la Santa Iglesia y Madre de todos nosotros, claro, porque en ellas nacimos en la fe en Cristo, dentro de una comunidad de fe que persevera en las Escrituras. Dice, ella es la novia del Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, les acabo de dar de las declaraciones más fuertes que los apologistas católicos pudieran usar para con los creyentes cristianos o evangélicos o los protestantes y decirles, mira, la iglesia de los primeros siglos era la católica, es la madre en la cual bebemos y nos alimentamos, en la cual debemos permanecer. Y cuando llegamos a un lugar hay que preguntar dónde está la iglesia católica. Entonces vimos la historia, o el día de hoy, de cómo el adjetivo de católico se convierte en un sustantivo. Quiero compartirte, Jorge, algo que nos motivó, yo creo que es algo de Dios definitivamente lo que está pasando. Algo que nos motivó a comenzar a hacer este tipo de programas es ver personas confundidas y creo que algo que lo activó fue la conversión de Santiago Alarcón de Rincón Apologético al catolicismo romano. ¿Por qué se convirtió Santiago? Bueno, eso solamente él lo sabe, pero él ha dado razones sobre la necesidad de una institución que recibe la fe y determina el canon y la tradición apostólica y otras razones que ha dado, otras razones sobre la Eucaristía. Pero pienso que basado en evidencias del segundo al quinto siglo, como algunas de las que les acabamos de compartir el día de hoy, Santiago se convirtió a una iglesia de los siglos XIII al siglo XX. O sea, basado en evidencias del segundo al quinto siglo que afirman la catolicidad de la iglesia, Santiago no se convirtió a esa iglesia de Ignacio, de Irineo, sino se convirtió a la iglesia católica romana actual, que está basada en doctrinas del concilio de Trent, del cuarto concilio laterano de 1215, que define la transubstanciación. 1439, el concilio de Florencia define el sistema sacramental medieval con sus 7 sacramentos. 1854, el Papa Pío IX definió la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María y la devoción a María como la Reina del Cielo. 1870, el Papa Pío IX, con aprobación del primer concilio vaticano, define la doctrina de la infalibilidad papal cuando habla ex cátedra como maestro de la iglesia. En 1962 hubo cambios drásticos en el segundo concilio vaticano para renovar la iglesia, el ecumenismo, que se empieza a llamar a los cristianos hermanos separados, la opción de hacer la misa en el idioma de la gente en vez de en latín, etcétera. Bueno, lo que pienso, querido hermano, es que basado en evidencias como las que vimos hoy, del siglo segundo al quinto, Santiago se convirtió en una iglesia de los siglos XIII al siglo XX. Wow, wow. Qué fuerte, pero estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y vuelvo a decir, como mencioné anteriormente, es ahí precisamente el punto neurálgico de toda esta discusión en las redes sociales hoy día, que obviamente esta afirmación que tú acabas de hacer, Santiago o cualquier otro apologista católico va a decir, no, no, nosotros estamos apegados a la tradición apostólica de los padres apostólicos, el primer Por siglo, supuesto, van a segundo decir siglo. eso, claro. El tema es demostrarlo con una Exacto. evidencia contundente y clara, es imposible en realidad, con evidencia contundente y clara, en vista de que, a ver, permíteme decir algo, me imagino que vas a estar de acuerdo con esto también, hermano. Tenemos en el catecismo católico y en los concilios, qué sé yo, y todos estos escritos y encíclicas papales, etcétera, el cuerpo doctrinal de la Iglesia Católica, por cierto, es también casi como estudiar medicina o psicología, porque es una cantidad enorme de material que está repartido en distintos libros, en distintos escritos. Pero Totalmente. si la Iglesia Católica es lo que ella afirma ser, una sola de todas esas doctrinas y enseñanzas distorsionadas que tiene,
una sola que podamos demostrar que está distorsionada y que no existía en la tradición apostólica, entonces con solo uno de esos argumentos se cae toda la imagen que la Iglesia Católica construye de sí misma, el catolicismo construye de sí mismo, porque si hay una afirmación de que es la tradición apostólica y que coincide con la tradición apostólica y que fue enseñada en la tradición apostólica, entonces habría que demostrarlo. Y hay tantas cosas como las que tú Claro. acabas de mencionar, doctrinas o dogmas, que se fueron desarrollando a través de la historia. Y claro, siempre la respuesta, yo la conozco, siempre la respuesta va a ser, no, no, estaba de manera implícita en el primer siglo y en los primeros escritos, pero el tema es demasiado delicado como para dejarnos llevar por cosas supuestamente implícitas, porque lo implícito siempre va a ser subjetivo. Lo Exacto. implícito siempre va a ser subjetivo. Y para una decisión tan grande como esta, que puede afectar la eternidad de una persona, no podemos basar nuestras decisiones o creencias en cosas subjetivas. Por eso el Totalmente. apóstol Pedro dice con mucha razón, tenemos la palabra profética Más más segura. segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que brilla, que alumbra en la oscuridad. Así es. Tremendo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado conectado con nosotros en esta transmisión. Esperamos que todo lo que hemos compartido ha sido conceptos que han traído claridad acerca de la historia de la iglesia y de cómo el adjetivo católico se convirtió en un sustantivo bajo la iglesia imperial. Y bueno, quiero compartir una ilustración imperfecta pero útil que nos puede ayudar a ver que la relación que existe entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias del protestantismo histórico, las iglesias cristianas actuales. Bueno, imaginemos que un hombre y una mujer se casan y forman una familia, llamémosle la familia Pérez. Y esta familia se dedica a la agricultura, tienen hijos que les enseñan el trabajo familiar de la agricultura, empiezan a trabajar en el campo. Y este señor Pérez le enseña a sus hijos dos valores importantes: usar productos naturales en el campo y siempre conducirse con integridad. Son valores que la familia tiene desde su origen, pero pasan muchas generaciones, la familia crece, compra nuevos campos, expanden sus cultivos y a la tercera y cuarta generación, cuando surgen diferencias en la ocupación familiar, algunos apelan a lo que sus abuelos, los primeros Pérez o el señor Pérez creía y practicaba sobre cómo conducirse en la agricultura con integridad. Con el tiempo continúan creciendo, adaptándose a las demandas de su tiempo y surgen en la familia profesionistas. Ya no son solo campesinos, ahora hay profesionistas en diversos campos dentro de la empresa familiar. Y de la misma familia comienzan a surgir varios lugares de cultivos y algunos en la familia se meten a la política y empiezan a desarrollarse como políticos, empiezan a adquirir poder y empiezan a obtener la ayuda del gobierno para su empresa familiar. Sabemos, desgraciadamente, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la empresa comienza a utilizar a través de los años cultivos transgénicos que sabemos que no son buenos, pesticidas que dañan la salud de los consumidores de ese producto del campo. Y hay un grupo de personas honestas siempre dentro de la familia Pérez, preocupados por la situación, que no estaban dispuestos a participar de la corrupción conforme iba surgiendo, ni del uso de los pesticidas. Así que la familia continúa, esta sección de la familia continúa arando el campo con honestidad, anclados en esos dos valores fundamentales de usar productos naturales y vivir con integridad. Y entonces llegan a un punto que no se ponen de acuerdo con su familia, que está adoptando prácticas que no son correctas. Entonces la familia poderosa política les dice a aquellos que quieren ser fieles a las enseñanzas del señor Pérez, le dice: ustedes ya no son más Pérez, nosotros somos los verdaderos Pérez. Es más, ustedes ni siquiera tienen historia, acaban de surgir ahorita, ustedes no tienen historia, nosotros sí venimos de los Pérez. Y
la mayoría de los que se quedan dentro de la familia poderosa, que también es la familia Pérez, muchos son personas sinceras que ignoran que la empresa familiar usa productos transgénicos. No están conscientes de lo nocivo que son sus productos. Solo los usan por tradición, pensando que esa tradición que surgió mucho tiempo después es la tradición verdadera del señor Pérez. Y muchos de ellos apuntan a sus familiares que buscan abstenerse de la corrupción o de usar los mismos productos y les reclaman: ustedes son falsos, ustedes no son realmente Pérez. Si quieren ser Pérez, deben volver a la verdadera familia que somos nosotros y nuestra empresa familiar. Bueno, sin embargo, la realidad es que aquellos que acusan son quienes mantienen la forma honesta y los verdaderos principios sobre los cuales comenzó la familia Pérez: integridad y no utilizar productos dañinos. Así que esta es una ilustración imperfecta, pero es una ilustración que comparte un poquito del corazón de lo que sucede con el desarrollo del catolicismo romano a través de los siglos y el protestantismo y las iglesias cristianas. La esencia de todo es que entendamos que tenemos que ser Pérez realmente, tenemos que volver a las enseñanzas de Cristo, a la palabra profética más segura, a esa doctrina apostólica que fue transmitida en el Nuevo Testamento. Entonces, esta es nuestra ilustración. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado a comprender. Si tienes cualquier comentario, por favor, déjanos tus comentarios. Excelente, vamos a hacer un film, una película de la historia aquella. Hey, muy bien, estamos listos. Hemos llegado al final de nuestro segundo taller. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Así que les mandamos un abrazo a todos ustedes y nos vemos en el tercer taller. Comparte este video con otros. Gracias por conectarte. Dios te bendiga.